Amigos invisibles, gracias por estar aquí en este espacio en 20 minutos otra vez. Hoy con Luis Augusto Romero, en su cuenta Twitter, Luis Romero C. Y este servidor Jesús González, en su cuenta de Twitter, Chugo González. Estaremos conversando sobre los temas de actualidad política que rompen el celofán en este día jueves. Así es, hay muchas informaciones de diversa índole, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, pero sin duda la más importante es la noticia positiva, alentadora, de los acuerdos alcanzados en La Habana entre el gobierno de Santos y los representantes de la FARC y el ELP. Como todos ustedes saben, la FARC es la guerrilla más antigua del mundo. Es un movimiento guerrillero que tiene sus orígenes en los años 50, a propósito después del Bogotazo. Se produce una serie de movimientos insurreccionales liberales y comunistas en Colombia. Todas esas columnas guerrilleras se unifican en el año 64 en lo que se conoció como Ciudad Marquetalia, que era una especie de búnker guerrillero en la selva colombiana. Y desde entonces la guerrilla ha estado siempre presente en el devenir y en los acontecimientos de la política colombiana. Que se hayan firmado esos acuerdos en La Habana, Chugo, es un paso gigantesco para la paz en el continente, para la paz, por supuesto, en Colombia y también para la paz en Venezuela, porque la guerrilla es un componente activo en el conflicto fronterizo. Tú sabes que el fin de semana me reuní con dos ganaderos de la zona sur del estado Zulia. Las mejores tierras del país, por cierto. Sí, las mejores tierras del país. Fincas que, por cierto, son una de las pocas que quedan productivas y, bueno, ahí los cuentos son para que se te paran los pelos con respecto a la situación. Pero fundamentalmente lo menciono es por el tema de la guerrilla. Parte de lo que ha pasado en esa zona sur del lago, en esa zona sur de Mérida, es que hay contingentes de la guerrilla que extorsionan a los productores nacionales. Bajo esas condiciones hubo un desplazamiento con toda esta situación que hemos tenido hacia Venezuela, y eso no hay que dejar de pasarlo por debajo de la mesa. Cuando el gobierno nacional menciona eso tiene de alguna manera un sustento en la vida real. Pero son guerrilleros de la FARC, identificados con signos y símbolos de la FARC. Bueno, el país recuerda en la memoria reciente los ataques que sufrieron, los ataques de Cararabo, por ejemplo. Sí, así es. Fueron ataques encabezados por componentes de la FARC. Tú viste ayer, lo primero, un comentario que veníamos haciendo antes de arrancar el programa es ¿en qué avión llega Timochenko? ¿Cómo se presenta las ruedas de prensa? ¿Cómo se hace el montaje? Porque eso habla de unos avances significativos en este proceso de paz. Lo primero es que en las últimas rondas de negociación, por supuesto, el presidente Santos no había asistido, en esta asiste porque ya hay cosas concretas que decir y plantear. Los guerrilleros llegan en aviones de PDVSA. Bueno, ¿no? pero es que eso y es un poco las contradicciones que tú dices, porque bueno, si el presidente venezolano está hablando y es partícipe de los procesos de paz con Colombia, está ayudando, colaborando de alguna manera, ¿cómo que es que el presidente venezolano después de mucho tiempo dice es que yo no sabía lo que estaba pasando ahí en esa zona? Bueno, presidente, entérese, busque información con esos organismos de inteligencia para ver qué está haciendo la guerrilla por ahí, por esa zona de Amazonas, por esa zona del sur del lago. No olvidemos que Maduro era el canciller de Chávez en los tiempos en los cuales Timochenko era recibido en Miraflores. Así es. Y en los tiempos en los cuales Chávez declaraba que Venezuela tenía frontera en el oeste con la FARC, lo declaró en la Asamblea Nacional, y recuerdo a Chávez pidiendo el estatus de beligerancia para los movimientos armados ¿Y lo logró? colombianos. De manera que la presencia de Timochenko en La Habana, llegando en una avioneta con las siglas YB, eso en términos de aviación significa Yankee Victor, que es la denominación con la cual se identifican las avionetas, las aeronaves procedentes o que están registradas en Venezuela. La llegada de Timochenko en una avioneta de PDVSA no debe sorprendernos. Mira, ¿qué
¿Qué acuerdos llegaron en La Habana? Bueno, allí se estableció un cronograma de 6 meses para llevar a cabo, para concretar una serie de principios que tienen que ver con la administración de justicia en función de la paz. Se va a constituir toda una estructura jurídica especial que va a atender los delitos que pudieron haberse, que de hecho se cometieron en todo el larguísimo proceso de la guerra en Colombia, y que va a tener un fuero especial para aquellos irregulares, para aquellos insurgentes que se acojan al proceso de paz. Aquellos que no lo hagan, pues serán juzgados bajo otros parámetros y las penas serán mucho mayores. Pero más allá de esos acuerdos, Chugo, hay un elemento que a nosotros los venezolanos nos puede afectar. Recientemente en el gobierno, cuando digo recientemente en tiempo histórico, pues el gobierno de Uribe adelantó unos procesos de paz con los paramilitares. Con el gobierno de Uribe se logró la desmovilización de un importante componente de las fuerzas militares. Recordemos que eran los tiempos de Salvatore Mancuso, que ahora está preso, y de Carlos Castaño, aquel carismático comandante de los paramilitares hoy fallecidos. Pero, ¿qué ocurrió? Que muchos de los paramilitares que no se desmovilizaron se trasladaron a territorio venezolano y constituyeron unos grupos paradelincuenciales que hoy por hoy operan en la frontera. Esos grupos llamados las Águilas Negras o los Jurabeños, esos son grupos que tuvieron su origen en las fuerzas de lo que llamaban las Autodefensas Unidas de Colombia y otros grupos paramilitares, que se mantuvieron al margen de los procesos de pacificación y terminaron cometiendo sus delitos y fechorías de este lado de la frontera venezolana. Puede ocurrir, ojalá no sea así, que algunos componentes de la guerrilla que no se acojan al proceso de pacificación terminen de este lado y nuevamente seamos nosotros el gran aliviadero de la delincuencia fronteriza. Mira, Luis Augusto, cuando hay una conversación de este tipo, y visto los antecedentes que existen en el caso venezolano, nosotros tenemos que pensar seriamente en qué medidas va a tomar el Estado venezolano con respecto a tanto a esos guerrilleros desplazados, porque se van a desplazar, y a esos paracos que ya nosotros tenemos aquí en el país. Porque se habla de una cosa etérea, ¿verdad? Pero en lo concreto hay informaciones a Vox Populi en el estado de Amazonas, por cierto estado que entró a formar parte de esa lista de más de 25 municipios ahora que están en ese régimen de excepción planteado por Maduro, donde básicamente se está intentando atacar a la formalidad. Digo a la formalidad entre comillas, pues, o sea, al contrabandista minoritario, para llamarlo de alguna manera. ¿Por qué lo digo? Porque esas trochas, esas vías por donde se escapa la gran mayoría de esa gasolina o de la gran mayoría de esos productos, no se ha hablado nada de lo que se está haciendo en esa zona. Se habla de alguno que otro acaparador por ahí, por cierto, varios vinculados al PSV, pero no se habla de efectivamente esas grandes mafias que hoy parece que siguen sacando gasolina y productos básicos del país. Pero no solo por la frontera de Colombia, Chugo. No. Por la frontera de Brasil también hay tráfico de combustible, tráfico de drogas, pero además se cometen delitos ambientales brutales, tráfico de oro, y la frontera con Brasil el gobierno ni la menciona. Es decir, al imperialismo, al llamado imperialismo, el neoimperialismo brasilero, ni con el pétalo de una rosa. Pero en todo caso, para cerrar el tema fronterizo, porque hay otros temas muy importantes. No, pero hay otro tema en la frontera, que no es con la frontera con Colombia, que es con la frontera con Guyana. Exacto, pero antes de que pasemos, para cerrar el tema de los acuerdos de paz anunciados por Santos y por Timochenko desde La Habana, es importante que los venezolanos estemos conscientes de la importancia de, valga la redundancia de esto, en la medida en que la paz se consolide en Colombia tendremos nosotros más posibilidades de resolver el tema fronterizo. Ojalá no se repitan los errores en Colombia que ocurrieron en los años 80, en particular en el año 84 durante el gobierno de Virgilio Barco, donde se inició un proceso de pacificación en donde la FARC se le dio un estatus político, ellos constituyeron un partido, los varios grupos irregulares en una alianza constituyeron lo que se llamó la Unidad Popular, pero después viene una feroz arremetida de la derecha colombiana
Muchos de los candidatos de la Unidad Popular fueron asesinados y la guerrilla nuevamente, o digamos, los cuadros de la guerrilla nuevamente regresaron al monte porque no estaban dadas las condiciones políticas. El gobierno de Santos tiene la enorme tarea de garantizar el estatus político de la FARC y de ejercer justicia, porque una cosa es justicia y otra cosa es impunidad. De manera que celebramos estos acuerdos de paz. La paz de Colombia es la paz del continente y en definitiva esto puede a la larga traernos beneficios. Para cerrar estos temas internacionales, Luis, de Venezuela, porque el tema de Colombia, como tú lo dices, también es un tema de Venezuela, pero ayer salen varias declaraciones de Guyana. La Unidad Patriótica, perdón, yo dije la Unidad Popular, sí. La Unidad Patriótica, ese fue el grupo político, la agrupación política que presentó los candidatos de la guerrilla. Ayer hablan de que Venezuela incursionó con unos barcos militares en un río de Guyana. Ya se dijo Padrino López cómo hizo una movilización con ese lado de la frontera con Guyana. Hay una sensación de caos y crisis otra vez alrededor de Guyana. Pareciera que están buscando, como nosotros lo hemos hablado aquí, hablando de cómo hacer para aglutinar nuestra fuerza política. Esa es la gran preocupación que tiene hoy el PSUV, porque las encuestas le están dando que está prácticamente perdido en esta elección parlamentaria. Prácticamente digo por decir algo, porque la verdad es que los números que hoy aparecen son unos números bastante favorables a la oposición. Pero fíjate, y el deterioro del gobierno no se detiene, que es un hecho que hay que registrar. La caída continúa. ¿A cuánto estamos de las elecciones? ¿A 80 días? 72 días del proceso electoral. A 72 días el deslave del gobierno continúa y el crecimiento de la oposición se mantiene. Pues son dos tendencias que se mantienen. Pero fíjate, ese tema con Guyana otra vez, intentando, como nosotros lo hemos dicho aquí, desviar los focos de atención que nosotros tenemos en nuestra política. O sea, una cortina de humo. Vamos, yo no sé si una cortina de humo, porque fíjate, yo creo que es parte de la política del gobierno. O sea, una cortina de humo se da de vez en cuando. Parte de la política, de su política, que hay que verlo así, es cómo se desvía la atención sobre los grandes problemas que tienen hoy los venezolanos. Piense usted, ¿por qué hoy las colas siguen y están más largas en los supermercados? No de la frontera, porque ya sabemos cuál es la situación de la frontera y aquí se ha hablado extensamente de eso. Pero vaya usted que está ahí viéndome, ¿cómo están las colas en los supermercados? ¿Están más cortas o más largas? Porque efectivamente lo que nosotros estamos hablando aquí es de los problemas de la gente y cómo esta política que está intentando desviar la atención, hoy tienen unos hechos objetivos en la sociedad que le están diciendo al gobierno, pajarito, por aquí no es la cosa. Sí, en términos cristianos, la jugada no le está dando réditos políticos al gobierno. Uno de los elementos colaterales que traen todas estas movilizaciones militares, Chugo, es el enorme costo logístico que implica movilizar todas esas tropas a la frontera. Te tengo una ahí. Bueno, pero para terminar la idea, eso es un dineral lo que cuesta movilizar a todos esos soldaditos para allá. Pero te tengo una buenísima. En un momento de crisis en el cual el país está colapsado en su sistema de salud, en donde las universidades, de lo cual vamos a hablar ahora mismo, le están negando el presupuesto, entonces el gobierno se gasta una millonada no solamente en esta movilización absurda de tropas tanto en la frontera con Colombia como Guyana, sino que además en la compra de nuevos armamentos que evidentemente no son la prioridad para un país que está pasando por esta brutal crisis económica y social como la que está afectando a Venezuela. Mira, ¿Cuál es la...? En la frontera, bueno, tú sabes que nosotros no tenemos un despliegue en muchos de esos municipios de la frontera, no hay bases militares ni nada de eso, o sea, hay una movilización especial para que estén esos soldados ahí. Entonces resulta que ahí hay un restaurante, ¿no?, que les está ayudando. ¿Dónde? Ese es en uno de los municipios de Táchira, ya me voy a acordar. Okay. Entonces resulta que hay una señora que está cocinando, que les está cocinando a los señores ahí, a los militares que están aparcados en la zona. Entonces le dan 2 bultos de arroz para que lo lleve. ¿Tú sabes qué pasó? Que en una de las alcabalas iban a meter presa a la señora por bachaquera. ¿Por qué? Porque evidentemente un restaurante necesita una cantidad de productos para cocinar
que no es lo que básicamente tú puedes comprar como persona individual en un supermercado, haciendo esas largas colas. O ¿no? sea que nuestros soldados en la frontera están comiendo arroz como los del Vietcong. Pues, Bueno, pero como... hay una gran situación hay unos serios problemas Claro, de distribución logísticos, logísticos de por alimentos, porque esos problemas de distribución logísticos que tienen todos los restaurantes, que tienen que tiene todo el país, que tiene usted, que tengo yo, también los militares lo tienen. Pero por supuesto, Chugo, porque en definitiva se roban todo. Yo estoy seguro que muchos de esos soldados que están en la frontera están con las botas rotas, los uniformes desgastados, en fin, porque todo ese dinero va para los canales de la corrupción. Pero bueno, nos acaban de hacer, el alto mando nos acaba de hacer la seña de que nos quedan pocos minutos. Yo creo que es importante destacar el tema de la asamblea de profesores que se dio ayer en la asamblea, en el auditorio de odontología, donde anunciaron la suspensión del reinicio de clase, en virtud del ahogo presupuestario al cual tiene sometido el gobierno en las universidades públicas. Mira, Luis, yo como profesor de la Universidad Central les digo esto. Un presupuesto aprobado sobre la base de un 32% de lo solicitado. La matrícula de estudiantes aumentó en 12.000 nuevos estudiantes adicionales a los que ya iban a entrar a la Universidad Central. Eso significa, piénselo en esto, un salón de ciencias tiene promedio 40 pupitres. Necesitarán 120 pupitres más o menos para atenderlo. Eso no está. En la Facultad de Ciencias, por decir una de las facultades y no hablar de la propia Facultad de Derecho, que es a donde yo trabajo, se necesitan 140 nuevos profesores. 140 nuevos profesores que según el contrato que quiera aprobar el ministro de Educación Superior, van a estar ganando cerca de 900 bolívares al mes. Escúchelo, 900 bolívares al mes va a ganar un profesor contratado por dar una materia en la Universidad Central. ¿De dónde van a conseguir 140 profesores que lo que quieran ganar son 900 bolívares al mes? No, eso olvídalo, eso olvídalo. ¿Ah? Eso... ¿De dónde van a sacar la cantidad de pupitres que se necesitan? ¿De dónde se va a sacar la cantidad de recursos que se necesita para el comedor? ¿Cuántas bocas se pueden alimentar con ese presupuesto miserable que le aprobaron a las universidades? En vez de andar comprando Sukhoi, que por cada Sukhoi, el presupuesto de un Sukhoi es más que el de la Universidad Central de Venezuela, que está formando estudiantes para el futuro de este país. Es una situación realmente indignante la que está viviendo los profesores universitarios hoy en Venezuela, y que esa asamblea de FAPUC está apoyada por la gran mayoría de los profesores que hacemos vida en estas casas universitarias. Bueno, no voy a añadir nada. Lo que está diciendo Chugo yo lo acompaño en sus puntos y comas. Nuestra solidaridad absoluta con los profesores universitarios. Es lamentable que no se reinicien las clases. Uno siempre pretende que la universidad se mantenga abierta. La universidad es un factor de movilización y de opinión política, pero en todo caso nuestra solidaridad con los profes. Yo no quería terminar el programa sin hacer alusión a dos realidades electorales, porque mucha gente pudiera estar dudando de las posibilidades reales del triunfo de la oposición, y son muy puntuales. Uno es el caso de Vargas. En el estado de Vargas se eligen 4 diputados, 2 por lista, 2 por circuito. El circuito 1, el único circuito que hay en Vargas, elige 2 diputados. Allí los candidatos de la oposición son Juan Guaidó y la profesora, no recuerdo el nombre de la profesora, una profesora muy ilustre, muy reconocida en la sociedad varguense, y de los candidatos del gobierno son José Pinto, el Tupamaro, y la esposa de García Carneiro. Pues resulta que la torta que ha venido poniendo García Carneiro durante su gestión y los sucesivos alcaldes que ha tenido el PSV allí, han venido abriendo un espacio para que la oposición crezca. Debo decirte que la situación de Vargas es gravísima. En este momento muchas zonas del estado, la mayoría, ya van para 29 días sin agua. Y allí hay una situación de alerta sanitaria porque hay un brote de dengue muy grande y de sarna, y en esas condiciones, por cierto, se dio el reinicio de clases. Esto no lo estoy inventando yo, esto lo conversaba yo ayer con Nadesca Noriega, una periodista paisana mía, a quien yo tengo mucho aprecio, y además una periodista del estado Vargas que conoce al pelo la situación de allí.
Allí la oposición puede ganar el circuito que siempre ha estado bajo la Ahora, Luis, dominación del gobierno. Ganar ese circuito es ganar esos 2 diputados, porque Nadie cruza el voto, nadie cruza exactamente. voto. Y otro caso que lo dejaremos para el próximo programa porque ya estamos por terminar es el caso de Barinas, donde el circuito que llaman el circuito andino, la oposición tiene muchos chances de ganar. No quiero despedirme, Chugo. Mira, pero déjame decirte esto para terminar, cerrar ese tema de la encuesta. La oposición está duplicando en intención de voto en Zulia. La oposición está duplicando en intención de voto en Táchira. La oposición está duplicando en intención de voto en Nueva Esparta. La oposición está duplicando en intención de voto en Anzoátegui. Eso efectivamente tiene en una situación de nerviosismo a este gobierno y cuidado con una locura militar. Así es, a los militares venezolanos hay que pedirle 2 cosas, que respeten la Constitución y que voten, pero básicamente que respeten y hagan respetar la Constitución. No quiero despedirme sin hacer referencia a la muerte de Yogi Berra, el eterno catcher de los Yankees de Nueva York. A ti que te gusta el béisbol, murió. El juego no se acaba hasta que se acaba. Hasta que termina. Murió el día de martes a los 90 años. Yogi Berra fue exaltado al Salón de la Fama en el año 72. Por cierto, nosotros tenemos muchos amigos especialistas en lo que llaman ser catcher. Sí. O sea, Leonardo Morales, que le gusta también eso Él es buen de quechar, debe estar un poco afligido. Sí, señor. Bueno, amigos, terminó el programa. Nos vemos la semana que viene. Cuídense y, como siempre, por el mismo canal y a la misma hora.